La música, desde siempre, ha sido una parte esencial para el ser humano. Con ella, puedes hacer cosas maravillosas como bailar, cantar, crear un ambiente de paz, hacer que tus conversaciones sean mucho más interesantes, o simplemente disfrutarla. Pero, también puedes utilizarla para hacer cosas bastante malas, como controlar los sentimientos de la gente, utilizarla en lugares incorrectos, molestar a las personas, u obsesionarte tanto en aprender cómo crearla, que después de un tiempo, tu vida va a girar únicamente en torno a la música. Aún sabiendo esto, hay personas que pensamos en llevarlo mucho más lejos, y decidimos aprender a tocar un instrumento. Cuando tenía 5 años, mis padres decidieron regalarme una guitarra de juguete, y para mí, ese fue el mejor regalo que he tenido en mi vida. Pasaba todo el tiempo que podía con ella, fingiendo que tocaba todo tipo de canciones a la perfección. Y mientras todos los niños jugaban fútbol o con muñecos, yo no paraba de tocar mi guitarra. Mis padres estaban muy felices de saber que yo tenía un gran gusto por ello, así que decidieron que debía entrar a un conservatorio, para aprender cómo tocar varios instrumentos, pero sobre todo, aprender cómo funciona la música. Me emocioné bastante, y desde ese día empecé a estudiar varios tipos de instrumentos, pero siempre supe que el mejor de todos era la guitarra. Cuando tenía 11 años, hice mi primer proyecto al tratar de componer una pieza, y cuando se la enseñé a mi profesor, él se molestó, y me dijo que era bastante irrespetuoso el tratar de engañarlo, mostrando una obra que no era mía. Me quedé muy confundido por lo que me había dicho, así que tomé mi guitarra, y con la partitura en la mano, fui hasta donde estaba otro profesor, y toqué lo que había escrito. Él se sorprendió, y me dijo que era muy extraño encontrar a un niño que pudiera tocar una canción de Francisco Tárrega, especialmente de una forma tan perfecta como lo había hecho. Me reí un poco, y le dije que esa pieza la había compuesto yo. Aquel profesor se confundió por lo que había dicho, así que le enseñé mi cuaderno. Obviamente, él no quiso creerme, pero aún así, me felicitó por haber practicado lo suficiente, como para aprender a tocar una pieza demasiado difícil para un niño de mi edad. Al llegar a mi casa, busqué todo sobre Francisco Tárrega, y me di cuenta que mis profesores estaban diciendo la verdad. Yo había escrito la misma pieza que él. La verdad, al principio me sorprendí bastante, pero al ser solo un niño de 11 años, pensé que eso era algo normal, y que realmente no valía la pena emocionarse por una cosa tan común. Así, pasaron varios años en los cuales, yo seguía perfeccionando mi habilidad para tocar, y creaba todo tipo de piezas para mí. Nunca me interesó tener fama o dinero, lo único que quería era poder tocar cualquier pieza que existiera. Pero luego de haber creado más de 500 piezas, me di cuenta que todas tenían el mismo problema, ya que ninguna de ellas lograba transmitir sentimientos. Después de ese día, empecé a obsesionarme en encontrar una manera para que todas mis piezas lograran dar alguna emoción a cualquier persona que la escuchara. Decidí empezar con la felicidad, ya que en un principio, pensé que no había una sensación más pura y perfecta que esa. Así que, empecé a recorrer lugares que dieran esa sensación, como fiestas o parques. Al mismo tiempo, empecé a hacer cosas que me provocaran ese tipo de sensación, como ejercitarme, caminar, bailar, y cantar. Cada vez que regresaba de aquellos lugares, o terminaba de hacer algo que me pusiera feliz, empezaba a escribir entre 1 y 2 compases de una sola pieza.
Luego de haber trabajado en ella por más de 6 meses, por fin logré terminarla, y cuando la toqué, sentí una felicidad incomparable, como si aquella melodía lograse entrar hasta mi cerebro, y hacerme sentir increíblemente feliz. Pensé en publicarla, igual que mis otras creaciones, sin embargo, no estaba tan seguro de hacerlo, ya que pensé que el mundo no estaba listo para escuchar una melodía tan perfecta como esa. Además, como cualquier canción, luego de escucharla varias veces podría llegar a volverse común, ordinaria, y aburrida. Es por ello que sin pensarlo 2 veces, fui a comprar una caja fuerte, y cuando volví a mi casa, guardé la pieza dentro de ella. Empecé a pensar en lo que había conseguido, y me di cuenta que ahora tenía el conocimiento suficiente, para poder transmitir sentimientos en mis piezas. Y ahora que lo sabía, decidí que mi trabajo lo iba a dedicar por completo a crear una pieza por cada emoción que existe. Seguí con emociones comunes como la tristeza, el odio, y el amor. Pero después de casi 5 años de haber vivido creando melodías fantásticas, me di cuenta que ahora, debía empezar a crear emociones un poco más profundas. Pensé en empezar por la esperanza, así que decidí tratar de vivir experiencias que me hicieran sentir alegre, enérgico y seguro. El problema está en que seguía haciendo lo mismo, y después de entre 7 y 8 meses, terminé mi pieza. Pero esta vez, cuando la toqué, no sentí nada. Ni un solo sentimiento pasó por mi cuerpo. No entendí qué era lo que estaba pasando, y empecé a desesperarme bastante, hasta que decidí tratar de otras maneras, poder crear una pieza que lograra expresar un sentimiento mucho más profundo que los anteriores. Luego de casi 2 años de intentar crearla, no lo conseguía, y estaba al borde de la locura. Así que un día, me di cuenta que desesperarme no serviría de nada, por lo que me senté, respiré lentamente, cerré mis ojos, y empecé a pensar que estaba haciendo mal. Después de varios días de meditación, me di cuenta que era lo que debía hacer, y me sentí como un completo idiota por no haberme dado cuenta antes. Un sentimiento tan básico como la felicidad, la tristeza o el odio, pueden ser expresados muy fácilmente. Pero sentimientos tan profundos y complejos como la esperanza, la decepción o la demencia, son casi imposibles de transmitir en una canción, ya que es muy difícil sentir esas emociones todo el tiempo. Es por ello que necesitaba tener aquellos sentimientos, pero al mismo tiempo, hacer que varias personas sintieran lo mismo que yo. Así que un día mientras caminaba por el parque, vi como una pareja estaba peleando de una manera muy intensa. Me acerqué a ellos, y de una forma muy amistosa, saqué mi guitarra de su estuche y empecé a tocar aquella pieza que transmitía una pura y enorme felicidad frente a ellos. Luego de terminar de interpretarla, ellos estaban muy contentos, y me dijeron que aquella canción era muy hermosa e impresionante. Así que en un segundo de lucidez, les pregunté si podían ayudarme a terminar una pieza que estaba creando. Ellos muy amablemente me respondieron que sí, y desde ese día, durante casi 6 meses de trabajo, logré darles esperanza en su relación, y cada vez que ellos tenían ese sentimiento, tarareaban una pequeña melodía, la cual escribía de inmediato. Al final, logré crear una pieza perfecta, y cuando la toqué, los 3 sentimos aquel sentimiento de esperanza, una gran esperanza sobre la vida. Les agradecí por su ayuda, y ellos también por devolverles el amor que sentían el uno por el otro.
Luego de eso, seguí con otros sentimientos muy complejos de expresar, pidiéndole a varias personas su ayuda, y quienes aceptaban, sentían lo que quería, y escribía lo que me decían. Sin embargo, hubo un sentimiento que jamás pude llegar a escribir, ya que nadie quería participar en él. Ahora entiendo que ese sentimiento es uno demasiado aterrador, y es por ello, que luego de haber sido un gran compositor durante toda mi vida, soy la única persona que puede terminar esta pieza. Es por eso que este va a ser mi último proyecto, una pieza que exprese lo que se siente el verdadero dolor, un dolor tan fuerte que sea casi inalcanzable. Mi última pieza expresará lo que se siente morir.